Bienvenidos una vez más a este su país de revés. Hoy vamos a abordar un tema que es delicado, pero que particularmente me interesa tocar por la experiencia personal, que no es mala, advierto, pero sí por el conocimiento de causa en cierta forma que su servidor, Carlos Muñoz, tiene en este punto. Y es el asunto de los sacerdotes pederastas. Hace unos días se desató nuevamente un escándalo muy grande en Estados Unidos por un caso de muchos sacerdotes que abusaron durante años también de muchos niños y adolescentes, ¿sí? Es un tema difícil, es un tema que ha golpeado duramente a la Iglesia Católica, es un tema que ha golpeado duramente la credibilidad incluso del Papa Francisco, aunque también es un tema que ha sido tabú primero y ahora un gran lastre y un motivo de escándalo para la Iglesia en los últimos años y en las últimas décadas, ¿sí? ¿Cuál es el asunto en realidad? Bueno, hay gente que señala que tendrían que tomarse cartas en el asunto. Hay incluso quien dice y le ha dicho al Papa Francisco que no basta con pedir disculpas, lo cual tiene razón. Se debe castigar ese tipo de conductas y la Iglesia debería ser más dura y más efectiva en el castigo, no solo en el caso de los sacerdotes pederastas que han abusado, sino también de aquellos que los han encubierto. En México vivimos una tragedia muy grande dentro y fuera de la Iglesia con el asunto del padre Maciel, que, escudado en el poder de sus legionarios, de su congregación, y en los intereses económicos que estaban casados con él en instituciones educativas, etcétera, 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 encubrió y fue encubierto y vivió una doble vida que en realidad lo único que hizo fue devaluar y lo único que hizo fue afectar la vida de la Iglesia Católica. Les decía yo, este es un tema que me toca de manera muy personal porque yo tuve una formación durante 6 años en un seminario, ¿sí? Yo estudié humanidades clásicas y luego filosofía en un seminario y viví de cerca la formación de un sacerdote diocesano, ¿sí? En esos 6 años conviví con muchos compañeros que hoy son sacerdotes, otros no, y se dedican a la política, a la enseñanza, etcétera, 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 distintas áreas, y en su mayoría son hombres de bien, ¿sí? Como sacerdotes y como seres humanos, como servidor de a pie, que trabajamos en lo que nos gusta, en lo que aprendimos o que desarrollamos ese conocimiento para ser buenos hombres, profesionistas o no profesionistas, pero buenas personas. ¿Cuál es el problema que yo veo que probablemente la Iglesia arrastre? El problema se llama madurez afectiva. Debido al celibato, en realidad las personas que están formadas para ser sacerdotes, que son hombres, viven una cierta lejanía con el sexo opuesto. Y la mayoría de ellos empiezan su formación a una etapa muy temprana, 13, 14, 15, 18 años, ¿sí? Y entonces sí hay una formación intelectual y hay una formación para responsabilidades y para liderazgos y para conducir a los creyentes, ¿sí? Pero también, por lo menos en mi experiencia de formación, hay un defecto en la cuestión de la madurez afectiva. A veces esas personas no maduran porque se empieza a establecer una distancia entre ellos como líderes o futuros líderes y los demás, resaltando la diferencia y la distancia con las mujeres, ¿sí? Eso afecta. Entonces, la Iglesia tiene que evaluar, y yo creo y espero que en este momento, y que ya desde hace algunos años, que han empezado a potencializarse, a ser más grandes estos problemas del abuso de menores, debe analizar esos aspectos, porque no solo es el abuso de menores, es también la cuestión de que hay sacerdotes que llevan una doble vida, no abusando de niños, pero sí teniendo a una mujer escondida, con la que hacen vida marital y pretenden un celibato que no viven. Ese es uno de los asuntos que la Iglesia tendría o debe analizar. Y el otro, permitir
que los sacerdotes o las personas, los hombres con vocación sacerdotal, puedan elegir entre casarse y no. El celibato no es un asunto de dogma, es un asunto de disciplina que se dio en un momento y en una coyuntura histórica para evitar abusos. Hoy estamos viviendo otro tipo de abusos, otro tipo de escándalos que podrían ser frenados si la Iglesia analiza terminar con el celibato obligatorio. Ya hay en otras iglesias, sobre todo en la Iglesia ortodoxa, que en realidad forma parte de la misma vertiente, en la Iglesia católica, donde los sacerdotes optan, o los seminaristas, futuros sacerdotes optan por vivir el celibato o no, por la opción de casarse o no, y eso evidentemente puede afectar sus aspiraciones dentro de la jerarquía eclesial, pero también puede ayudar a que aquellos que no pueden con el celibato puedan vivir su vocación de servicio y al mismo tiempo puedan vivir una vida matrimonial que les ayude a entender a su grey, que es mayoritariamente casada. Este es un asunto en el que no solo debemos criticar, sino también que deberíamos aportar y entender, y sobre todo entender esto, que no es pretexto. Los sacerdotes pederastas son una minoría. Los sacerdotes que llevan estas vidas dobles con una mujer escondida y con hijos, etc., son minoría. Pero en esa apertura de la que ha hablado el Papa Francisco, en ese ayornamiento del que hablaba Vaticano II, también se podría hablar de ir acabando, o ir diluyendo, o ir dándole cierta laxitud a este asunto del celibato. Que los que quieran lo vivan y los que no también, pero que en ninguno de los dos sentidos se frustre primero. Esa naturaleza que puede pedir la vida matrimonial, la procreación, la vida en familia, y la otra, la consagración a Dios. Espero que esta reflexión nos ayude a entender que este país de revés también puede vivirse en instituciones como la Iglesia, y que todos tenemos derecho a opinar, sí, pero derecho a juzgar solo con conocimiento de causa. Estos no son asuntos que uno pueda juzgar a la ligera, pero que sí podemos entender, y que si ustedes, los que hoy nos visualizan, son católicos, puedan intervenir como comunidad católica para promover puntos de vista y opciones que nutran la vida de esa iglesia. Este ha sido su País de Revés. Muchas gracias. Síganse suscribiendo, síganos dando opiniones. Esperamos que les haya gustado.